Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Jiménez Rojas. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Estoy en el aula A, mi matrícula es la 25050 y este video es para la materia de Derecho Mercantil. Me gustaría comentar un poquito de historia o un origen, bueno, todo va a ser a mi entendimiento y de una manera muy sencilla me gustaría explicar que el derecho mercantil originalmente, bueno, su punto central es el comercio, el cual comenzó desde civilizaciones anteriores, en donde las diferentes culturas que había tenían diferentes, empezaron a realizar diferentes actividades como la ganadería, la agricultura o hacer diferentes metales en donde no, algunos necesitaban, por ejemplo, los de la agricultura, necesitaban herramientas o alguna otra artículo con los que no contaban. Entonces, pues primero se comenzó pues con el trueque, posteriormente ya con el dinero, con el oro, con el intercambio, en el cual ya eran artículos a cambio de alguna moneda. Así fue, bueno, así es como comenzó. Posteriormente se tuvo que adaptar todo esto a las necesidades de la sociedad conforme fue pasando el tiempo. Entonces se tuvieron que plantear las problemáticas que estaban teniendo para darle solución y poder regular el derecho mercantil. El derecho eh, es un sistema normativo y mercantil es todo lo relacionado al comercio. Entonces, entiendo que es un sistema normativo que regula lo relacionado al comercio. Es importante mencionar que a pesar de que es el comercio, por ejemplo, en el artículo 75 del Código Mercantil, menciona cuáles son los actos de comercio, pero en el artículo 76 menciona que los artículos que son para consumo personal o para necesidades tuyas o de tu familia, eso no se considera como que lo tenga que legislar el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque son acciones que realizamos nosotros, pero son para uso personal, que vamos a consumir, que necesitamos para nuestra familia. Sin embargo, lo que sí se considera son los actos que tienen las empresas, pues personas morales, todo lo que entre las empresas y negocios tengan que vayan relacionado pero para hacer negocio, que no sea como no es consumo personal para tu familia, es consumo externo en donde vas a obtener cierto beneficio, cierta ganancia. En esos negocios ahí contamos con diferentes leyes que son las que regulan este tipo de comercios en el derecho mercantil. Comienzo por decirlo de las fuentes, que son los mecanismos que nos ayudan a regular en el derecho en general, que es la legislación, la jurisprudencia y los usos y costumbres. Por ejemplo, en la legislación contamos con el Código de Comercio, en donde se mencionan las leyes mercantiles, pero en general, que es importante conocer para que, bueno, aplica en toda la federación, en toda la república, y es importante comenzar por ese código mercantil para así ir posteriormente con la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde nos dice cómo se regula, qué es lo que necesitamos, por ejemplo, para las personas morales, para que se puedan formar, qué es lo que necesitamos. Posteriormente, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en donde pues vemos todo lo de los cheques, los pagarés, las formalidades para cobrar. Se tiene que regular para que haya un control, porque en muchas ocasiones al hablar de negocios, eh, debemos de saber hasta qué punto son nuestras obligaciones, pero también nuestras responsabilidades. Debemos de conocerlas para poder exigirlas y poder en un momento dado arreglar y saber a qué ley nos tenemos que apegar y saber si estamos cumpliendo con los derechos y obligaciones y hasta qué punto
podemos efectuar alguna demanda o algún juicio mercantil. Por ejemplo, si yo tengo un juicio mercantil o tengo la necesidad de enfrentar uno, principalmente tengo que comenzar por el código mercantil, en donde pues va a plasmar de manera general cuáles son mis derechos, mis obligaciones, pero también voy a ocupar las otras leyes para saber cuáles son los procedimientos los cuales tengo que seguir para poderle dar solución a estas controversias, a estos problemas. En la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice cuáles son los requisitos para ser personas morales, cómo voy a terminar una sociedad en caso de que la haga, cuáles son los procesos que debo seguir para, por ejemplo, en el caso de que tengamos alguna diferencia en la sociedad, si se especificó qué persona es la que debe de decidir o si es por votación, todas esas situaciones vienen en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por ejemplo, también contamos con la jurisprudencia, que es otra fuente con la cual podemos resolver este tipo de situaciones cuando el código mercantil no regula una ley. Bueno, en sí en el derecho en general, no solo en el código mercantil, se le dice que hay una laguna. En ese caso, debemos de recurrir primero al código. Si no se regula en el código mercantil, debemos de recurrir al código civil para que lo regule. Si se da ese tipo de situaciones, para poder darle solución a los problemas que tenemos. Y si simplemente no está regulado, nosotros debemos de ver, porque a veces hay antinomias que son contradicciones. Nos dice una cosa, pero en un artículo, pero en otra ley se contradice. Entonces, en la jurisprudencia la podemos aplicar para resolver este tipo de problemas y poderle darle solución en el derecho mercantil. Gracias.